noches, te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un video con una visión rápida de las funcionalidades técnicas de la aplicación Notion. En otros videos ya he hecho dos videos anteriores donde es unos videos mucho más motivacionales, mucho más de visión estratégica, de qué es lo que puede hacer Notion, pero sin ir a los detalles técnicos. En este caso, voy a ir a los detalles técnicos de cómo tú puedes operar paso a paso con Notion para cada una de las funcionalidades. Y para eso me voy a ayudar, y para eso me voy a ayudar del tutorial o de la guía rápida que tiene Notion en esta dirección, notion.so. Entonces empecemos. Esto realmente te va a ser de mucha utilidad. Notion, como lo indiqué en otros videos, es súper interesante porque por sus funcionalidades cumple los roles de varias aplicaciones que actualmente tenemos. Aplicación de procesador de texto, de hoja de cálculo, de base de datos, aplicación de gestión de proyectos, de gestión de tareas, aplicación de página web, aplicación de compartir, funcionalidad de compartir información en línea, gestión de trabajo en equipos y muchas otras cosas más que vamos a ver de ahora en adelante. Y para finalizar este pequeño bloque, esta introducción, no te olvides de darle like, compartir el video, suscribirte a este canal para que esto sirva para que otras personas puedan tener acceso a estos contenidos y también yo tenga un feedback, qué es lo que realmente les está sirviendo a la gran mayoría. Muchas gracias y empecemos. Entonces, estamos en este tutorial de Notion, y el primer bloque, la primera parte habla del contacto de la primera vez con Notion. Entramos ahí. Entramos en la primera vez con Notion. Y bueno, en este caso te dice, bueno, es la primera vez, te damos la bienvenida y pasaremos a explorar Notion. Para eso, aquí hay un pequeño video que está en inglés, lo voy a poner en mudo y yo lo voy a explicar para que puedas observar las funcionalidades de Notion rápidamente. ¿Correcto? We all crave. Listo, acá lo tenemos. Entonces, el Notion tiene varias opciones para distribuir tu información. Como pueden ver, la presentación es como una página web y en parte izquierda está toda su organización. Podemos trabajar con múltiples usuarios, podemos tener múltiples vistas, podemos tener formas de organización en modo tabla, podemos tener checkbox, podemos tener vista de, como un panel, ¿no? Y podemos tener varios organizaciones en base a los workspace, ¿no? Y cada workspace puede tener una determinada organización. Acá podemos ver la información en modo calendario, en modo tarea, en modo tabla. Podemos crear nuevas páginas. Por ejemplo, acá estamos creando nuevas páginas, ¿no? Estamos dándole título, una cabecera para poder, un icono para poder darle una visibilidad mucho más interesante. Podemos embeber videos y podemos tener funcionalidades para trabajar con incluir gráficos, este, y podemos trabajar con bloques, con párrafos. Cada bloque puede tener determinadas características y cada workspace que contienen a las páginas podemos darle permisos, podemos invitar a otros usuarios para que vean esas páginas, compartirlas, podemos darle diversas presentaciones, por ejemplo acá el esquema de load de líneas desplegables, ¿no? De líneas desplegables y cada uno es un workspace de lo que está a la izquierda y a la derecha es su contenido, ¿no? Entonces podemos buscar en todas nuestras páginas cualquier expresión, cualquier búsqueda, cualquier texto, y esa información que hemos creado, esa presentación. Por ejemplo, acá tenemos una presentación
en modo tabla, donde cada línea es una página web con sus respectivas propiedades, con sus respectivos campos, que le podemos llamar así. Podemos intercambiar mensajes con las personas, podemos definir cómo compartimos esta información, qué permisos tienen cada persona sobre esta información, sobre estos workspace, ¿no? Y podemos intercambiar mensajes, ¿no? Este es, por ejemplo, la vista calendario de la información, ¿no? Y sobre esa vista calendario, como cualquier vista, podemos intercambiar mensajes, opiniones, comentarios, ¿no? Esta es una vista en modo tabla, ¿no? En vista acá tenemos la página web y fíjense cómo podemos compartir. Cada elemento se puede ver de diferente manera, como una línea, como un resumen. Acá tenemos una parte en modo tabla. Podemos trabajar los sprints, por ejemplo, ¿no? Esos los famosos sprints de la metodología ágil. Podemos ir gestionando las fechas, las prioridades, los permisos, los responsables armar checklists, cómo se va trabajando con los checklists, qué cosas hicieron, qué cosas están pendientes, ¿no? Entonces, sobre la información tenemos varias vistas. Sobre la misma información, ¿no? Tenemos varias vistas y podemos intercambiar información con estas aplicaciones. Podemos importar información de esas aplicaciones ya conocidas como Trello, como Jira, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es a modo rapidísimo, qué es lo que trabaja eh, la aplicación Notion, ¿correcto? Entonces, vamos a ir un poco al detalle. No, Notion entonces es un conjunto de bloques de construcción. Cada bloque tiene sus características, trata la información de una manera diferente. Por ejemplo, podemos tener bloques de texto, bloques de base de datos, bloques de webs, ¿no? Bloques de links y así, ¿no? Entonces, y cada bloque trabaja su información de diferente manera, trabaja su información de diferente manera. Es por esa razón es que esta aplicación, esta plataforma, resume en una sola plataforma lo que hacen varias aplicaciones por separado. Varias aplicaciones por separado. Eso fue una vista rápida de esta primera parte. Ahora nos vamos a ir a aprender qué es un bloque, ¿no? ¿Qué es un bloque, no? Entonces, los bloques son una especie de contenedores, ¿no? Un contenedor vacío que no tiene información inicialmente, ¿no? Y cada bloque es como un Lego. Uno puede armar un conjunto de una página web, puede contener varios bloques de diferentes características. Cada página web trabaja con un conjunto de bloques, ¿no? Con un conjunto de bloques. ¿Y por qué dividimos en bloques la información? Para tratarla de manera diferente. Porque a veces queremos que nuestra información sea tratada como una base de datos, otras veces queremos que sea nuestra información tratada como un texto, ¿no? Otras veces queremos que sea tratada como un procesador gráfico, y así sucesivamente, ¿no? Otras veces queremos que sea tratada como un gestor de proyectos, como un gestor de tareas, etcétera, etcétera. Por esa razón existen los bloques. Entonces, empezamos con los bloques, ¿no? Apenas uno crea una página, o sea, apenas uno crea un workspace, que es el nivel más alto de información, dentro del workspace uno lo mínimo que puede crear es una página. Y apenas se crea la página, pues se crea la página vacía. Y si uno empieza a escribir, entonces se crea automáticamente un bloque de texto. Se crea automáticamente un bloque de texto. Pero uno puede agregarle más bloques, por ejemplo, bloques de imágenes, ¿no? Bloques de tablas ¿no? y entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ponerle una imagen en la página web, ese bloque será un bloque de imagen. Esto será un bloque de texto, ¿no? Esto será un bloque de texto, pero con propiedades de cabecera, ¿no? ¿No? Esto será un bloque de texto, pero con propiedades de lista de tags, ¿no? Y, y este será un bloque de un link ¿a qué cosa? A Google Maps. Súper interesante. O sea, tú puedes insertar links de otras aplicaciones, ¿no?
Y este, por ejemplo, será un bloque tipo tabla, ¿no? Donde están en columnas y en filas la información, ¿no? Este, 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 este bloque será un bloque tipo board, ¿no? Entonces, y que nos permite ver la información así como nos muestra la información el Trello, por ejemplo, ¿no? Cuando nos muestran la información al Trello. Pero es la misma información, sobre todo estas vistas de tabla, con los board, con el project, las tareas, trabaja sobre la misma información. Entonces, vamos a ver más adelante eso. Entonces, y los bloques no son estáticos. Los bloques se pueden convertir la característica de un bloque a otro. Por ejemplo, yo podría llevar la información de un bloque tabla a un bloque texto o viceversa, un bloque texto a un bloque tabla. Por eso es que cada bloque a la izquierda, ¿no? A la izquierda tiene este símbolo de que es un menú. Uno le da un clic ahí y una de las opciones del menú dice convertir a. Y uno puede, ahí te dice en qué puedes convertir ese bloque, ¿no? Cada uno de estos bloques tú puedes convertirlos, ¿no? Después también los bloques se pueden reorganizar, o sea, dentro de la página web uno puede mover los bloques en diferentes lugares, puede darle dimensiones, puedes ponerlo en diferentes columnas y todo eso, ¿no? Entonces se pueden organizar esos bloques, ¿no? Constantemente se pueden organizar, ¿no? Listo, esos son los bloques, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para crear nuestra primera página? La creación de la primera página, acá voy a poner el video que es rápido, le voy a quitar la voz y lo voy a ir explicando. Entonces, en esta página apenas uno crea la página. Esta es una página ya hecha, que ya existe. Fíjense, al lado izquierdo está el Workspace. Dentro del Workspace pueden haber una, mínimo, o varias páginas, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Fíjense que en este caso tenemos páginas tipo tabla, ¿no? Tipo agenda, con vista de tipo agenda, tipo tabla. Pero aquí está explicando cómo se crea la primera página, ¿no? Con la opción más, uno crea la primera página, ¿no? Creando la página y la página aparece vacía, vacía con los menús de fondo. Eso que está en color plomito claro son realmente opciones, no es que sea información que esté en la página. Apenas uno empieza a escribir, pues se crean los bloques. Acá tenemos dos bloques de texto, ¿no? Uno modo cabecera, ¿no? Y esto es muy importante. El slash es una invocación a comandos o a menú. Si solamente le das slash, te sale menú. Si le puedes dar slash y el comando, pues directamente te invoca al comando, ¿no? Entonces, fíjense, de esa manera le ha creado un icono a la página, le han creado el texto y le ha asignado. Aquí es muy importante esta opción del slash. Esto es lo que más van a usar. A diferencia de otras aplicaciones donde uno tiene las opciones en la pantalla de manera permanente, en este caso no. O sea, este caso es un intermedio entre tu línea de comandos y entre las opciones que están en los menús de manera permanente. Aquí no. Tú invocas el menú cuando creas conveniente y si ya sabes cuál es el comando equivalente de esa opción de menú que vas a ejecutar, pues puedes darle slash y el comando directamente o la secuencia de comandos directamente. Entonces tienes las dos opciones. Al comienzo seguramente siempre trabajarás con menú porque no lo vas a tener en memoria todas las opciones, ¿correcto? A la medida que vayas aprendiendo, te vas dando cuenta que esas opciones son equivalentes a determinados comandos y que son muy fáciles de aprender y entonces para ti es más fácil escribir directamente ya los comandos, ¿no? Pero con el slash, eso es, ahí invocas los poderes de Notion. Ahí puedes hacer todo lo que sea conveniente. Entonces, acá se explica justamente cómo se agrega una página, ¿no? Uno puede agregar página aquí, ¿no? New page, o a veces cuando ya existe el workspace, en este caso le das más dentro de esa opción y creas la página, cualquiera de los dos. En este caso acá dice new page y creas la nueva página, ¿no? Y al crear la nueva página, pues escribe, lo primero que hace aparece una página en blanco
y escribes el texto. Y al escribir el texto, lo primero que ocurre es que estás creando bloques tipo texto, ¿no? Y los bloques tipo texto tienen determinadas propiedades, ¿no? Unos tienen nivel header, header 1, header 2, header 3, y según eso tiene el tipo de letra, tiene el tamaño, lo mismo que ocurre con un procesador de texto, ¿no? Y escribes todo lo demás. Hasta ahí empezaste a escribir, ¿no? Y empieza los textos, ¿no? Pero además de eso, hay funciones que es meras desvanecidas, meras claritas, que ahí tú puedes poner más, aprovechar todo lo que se puede hacer con la página web. Fíjense que en la parte izquierda, en la parte superior, perdón, acá vemos la ruta de tu página web, a qué página web pertenece y a qué workspace como primer nivel, ¿correcto? Ahora, las páginas web, aparte de tener los bloques de texto, pues tienen propiedades. Acá, ¿no? Tienen estas propiedades, ¿no? Que son, en la práctica, son como campos dentro de una tabla, ¿no? Son como campos dentro de una tabla. Cada una de estas propiedades son como campos. Y uno puede, normalmente puede tener los campos por default, pero uno puede crear muchos más campos. Y cada una de estas propiedades, que yo lo entiendo como campos cuando vienen de una tabla, acá le llama propiedades, llamémosle propiedades. Estas propiedades, pues, depende que uno que haya creado, pues, uno puede decir es tipo fecha, es un texto, es un número, ¿no? Y tienen su respectiva inteligencia cada una de estas propiedades, ¿no? Después, lo que le explicaba al comienzo, ¿no? Cómo se puede invocar los poderes de Notion con el comando slash. Con el comando slash aparece el menú de lo que puedes hacer en ese lugar, ¿no? De todas las opciones que se pueden hacer en ese bloque, de todo lo que se puede hacer en ese bloque, ¿no? Entonces, por ejemplo, le das el slash y sale un menú, pero también tú podrías darle, ¿no? Darle slash E1 para decirle que sea encabezado nivel 1, para que decirle, darle a este texto donde está dando el slash encabezado nivel 1, ¿no? Eso lo puedes hacer modo menú también, pero acá, si ya lo sabes, directamente puedes hacer como si fuera un comando. O en slash tareas, le dices tareas, significa para crearte una lista de tareas, esos checkbox que hemos visto. Entonces ya te crea esto que está aquí. Estos son los checkbox, son los que él te crea tareas, ¿no? Entonces uno le puede decir, ya, créame texto, pero tipo tarea, ¿no? Entonces, con el E1 le ha dado estos niveles de texto grande, más tipo título, y con tarea ha empezado a crear estos niveles con su checkbox para que uno pueda darle el chequeo de lo que se hizo y lo que no se hizo. Ahora, seguimos rápidamente. ¿Cómo crear una subpágina? Una subpágina que es muy simple, una página que está dentro de otra página, ¿no? Y todas las páginas que están dentro del primer nivel de página son subpáginas, porque uno puede tener infinitos niveles de páginas, infinitos niveles de páginas. Entonces simplemente cuando estás en la página, cuando estás dentro de la página, ¿no? Aquí uno puede crear la subpágina, simplemente le das slash y sale ahí crear nueva página y le damos nueva página, ¿no? Eso es todo, nada más. Y se crea este nivel y realmente es un link. Si uno le da ahí clic, te lleva a la otra página, ¿no? Y acá la ruta se va enriqueciendo. Te dice, la página que es general, estás dentro de otra nueva página, ¿no? Estás dentro de esta nueva página tiene una subpágina, ¿correcto? Entonces, es bastante simple crear una página dentro de otra página. Y finalmente, ¿no? Y finalmente, sí, puede ser con el botón más también dentro de la página. Acá va a aparecer un botón más. O simplemente, o sea, en el menú va a aparecer un botón más, ¿no? El botón de la izquierda. Pero otra forma es entrando a la página, le das slash página y ahí te creas otra página que viene a ser un link a la nueva página, a la nueva subpágina. Entonces, y así puede haber páginas de páginas de páginas. Y acá, como les explicaba, aparece la ruta, ¿no? La ruta de las páginas. La subpágina está dentro de la página y la página está dentro de ¿qué? Del workspace, ¿no? El workspace es el primer nivel
dice team general, ¿correcto? El worker page general en este caso, ¿no? Y apenas empiezas, fíjate, cuando aparece así en plomito, uno puede darle menú, puede darle más, o puede darle slash, ¿no? O puede darle un espacio para llamar a la inteligencia artificial de Notion, que más adelante les voy a explicar, que es súper, súper interesante, súper útil, ¿no? Súper útil. Y las páginas, obviamente que la organización de las páginas se puede modificar en cualquier momento. Los niveles, qué página pertenece a la otra página, se puede cambiar en cualquier momento. Por lo cual tu información, tú no estás obligado, y esto es súper importante, tú no estás obligado a tener toda tu información ordenada desde el primer momento. Lo que puedes hacer es simplemente volcar toda la información que tengas y poco a poco la vas organizando. O sea, no estás obligado a tener todo tu info desde cero, porque la información puede tener diferentes niveles, puede de repente una lista de elementos, tú dices, oye, esto ya no es una lista de texto, conviene que se convierta en una tabla porque yo quiero hacer queries, quiero hacer filtros, búsquedas, cálculos. Entonces ya no tienes que reescribir eso, lo que conviertes en una tabla y ya está. Súper simple. Entonces eso le da una, una super flexibilidad que vas a ver que te va a servir bastante, que es uno de los grandes problemas que actualmente tenemos, porque uno dice, tu información que empieza en modo texto se quedará hasta el infinito en modo texto, y si le quieres convertir a una base de datos vas a sufrir bastante. Acá no, acá te da la oportunidad de ir reorganizando tu información de acuerdo a tus necesidades. ¿Eso qué significa? Que tú no tienes que adaptarte a la aplicación se adapta a tus necesidades. Esto es una de las funcionalidades más importantes. Y aquí viene una de las funcionalidades más potentes de Notion, la base de datos. Las bases de datos, ¿no? Notion le llama base de datos, basta con que tengas una tabla, es la base de datos. Pero realmente, y él le llama, basta una tabla, eso le llama base de datos, ¿no? Eso le llama el base de datos, ¿correcto? Uno puede crear base de datos en Notion y puede crear un conjunto de tablas vinculadas entre ellas, como una real base de datos, donde haya tablas padres, tablas hijos, dependientes, ¿no? Y donde cada vez que tú crees información o borres información, pues haya una referencia de integridad que te permita crear o eliminar cuando corresponda, ¿no? Y sacar una lista de todas las opciones que tiene dentro de repente una tabla padre, ¿no? Cosas como esas, que todas las particularidades de una relación de integridad referencial, ¿no? Propias de una base de datos. Y esto es súper potente, ¿no? Las bases de datos son colecciones de páginas, realmente. Esto es otra cosa súper loca. Algo que a mí me rompió el cerebro, ¿no? Entonces tú no dices, pero ¿esto es una página o es una base de datos? Porque nuestro esquema así totalmente estático que hemos estado hasta ahora es que algo es una cosa y no es la otra, ¿no? No, acá Notion, como es súper flexible, hay cosas que son dos cosas a la vez. Entonces, acá dice, podríamos definir una base de datos de Notion como una especie de archivador o cuaderno. Cada uno de los datos sirve como un cajón, lo que te permite organizar fácilmente varias páginas en una sola estructura, ¿no? En la siguiente pantalla, cada fila de esta tabla es realmente, ¿no? Cada fila de esta tabla es una página dentro de la base de datos. Y esto es lo súper loco, ¿no? Esta tabla que tú ves aquí, cada una de estas filas, si uno le da clic, va a aparecer un botón acá, le das clic acá, te abre una página y donde cada una de estas propiedades se van a mostrar. Entonces uno no puede, realmente la base de datos es una colección es una colección de páginas. Eso es lo súper loco. Entonces lo interesante es que estas propiedades de las páginas aparecen en la tabla y viceversa. Si uno crea acá una columna más, una propiedad más, se crean automáticamente para todas las páginas, ¿no? Eso es lo súper importante. Ahora, esta vista, esta base de datos, ya uno lo puede trabajar como base de datos. Le puedes hacer query, le puedes hacer cálculos, puedes contar, sumar, aplicarle un lenguaje que tiene Notion, tiene un lenguaje súper potente
para darle más potencia, al darle inteligencia a tus bases de datos, ¿no? ¿No? Hay filtros, sorteos, búsquedas, etcétera, 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 ¿no? Lo mínimo que apenas tú creas tu base de datos te cuenta, ¿no? Cuántas filas, que realmente cada una es una página, tiene esta base de datos. ¿Correcto? Entonces lo que uno lo vio aquí como columnas, fíjate, aquí si uno ve, le da clic acá, si uno le da clic a la primera, por ejemplo, realmente te abre una página con otra presentación solamente de esa fila, ¿no? Y esa fila es una página para Notion. Cada fila es una página. Entonces, las bases de datos, nuevamente, ¿qué cosas son? Páginas que contienen páginas. Eso es otra cosa, ¿no? La base de datos es una página que contiene varias páginas dentro de sí, ¿no? Finalmente, la esencia de todo Notion es que todos son páginas web. Todos son páginas web, ¿no? Pero son páginas web en donde uno diseña el formato y el contenido de una manera súper dinámica, súper variable, ¿no? Entonces, cada base de datos es también una página en sí misma. Entonces, esta característica crucial, ¿no? Porque permite mover y almacenar la base de datos junto a otros contenidos como si se tratara de otra página. Entonces, esa base de datos que vimos arriba, puede tener diferentes vistas, ¿no? Por ejemplo, esta forma de vista, ¿no? Y las bases de datos, como te iba explicando, me iba adelantando, tienen propiedades, ¿no? Donde cada columna es una propiedad y sobre esas propiedades uno puede ordenarlas, la base de datos, puede filtrar, ¿no? Y uno puede tener varias vistas sobre la misma base de datos, ¿no? Varias vistas sobre la misma base de datos. Ese, por ejemplo, acá te está explicando en All, ¿no? Cuando le das clic aquí y aparece, le das nueva vista, le aparece nueva vista, uno puede escoger. Normalmente apenas uno crea una base de datos, te lo crea por defecto, si no le dices nada, en la vista tipo tabla, en el layout tipo tabla. Pero la misma información puede mostrarse en tipo board, en tipo timeline, que es para gestionar como proyectos, tipo calendario, tipo lista, un checklist, o tipo galería, que es esta de acá arriba, que es una especie de resumen. Esta es una vista tipo galería, ¿no? Esa es una vista tipo galería, ¿correcto? Entonces, como pueden ver, las bases de datos en Notion es una herramienta, una funcionalidad súper flexible y súper útil, ¿no? Ahora vamos a pasar cómo se crean esta base de datos. Vamos al detalle, ¿no? ¿Cómo se crean esta base de datos? Crear base de datos no es algo, y como vas a poder ver, no es algo del otro mundo, es algo simple, ¿no? Vamos a ver cómo se crean las bases de datos y usaremos para eso sus acciones, sus funciones esenciales. Vamos a ver las propiedades, las vistas, los filtros y cómo vamos a ordenar la información. Cuando uno le da para crear una nueva tabla, que es el elemento básico de la base de datos, simplemente le das slash tabla y con eso, en vez de escribir un texto, él te crea la tabla, ¿no? Y crea una tabla vacía y esa tabla ya uno le puede cambiar de nombre, le puede dar, por ejemplo, tabla, nombre, tipo tags, tareas, ¿no? Y por defecto te crea dos campos, dos propiedades, nombre y tags, nada más, ¿no? Pero a eso uno puede agregarle más propiedades, puede agregarle ya, darle contenido, ¿no? Como se puede ver aquí. Entonces, el encabezado de la propiedad, ¿no? Entonces ahí uno dice tipo de propiedad. A la derecha, uno puede ir cambiando estas propiedades, ¿no? Si no te gusta que sea nombre, no te gusta que sea tal, la puedes cambiar y aparte de eso añadir otras o eliminar las que ya existan también, ¿no? Entonces, damos un clic al encabezado de propiedad y a continuación en el menú bajo tipo de propiedad veamos todas las opciones que se pueden aprender, ¿no? Aquí, ¿no? En- y entonces estamos en nueva propiedad. Acá, nueva propiedad, uno puede decir qué propiedad
Se puede agregar una propiedad tipo texto, tipo número, tipo de selección o multiselección, tipo estatus y así, ¿no? Así hay un montón de propiedades que uno puede agregar, ¿no? Por ejemplo, en este caso crearemos una base de datos tareas, ¿no? Y le agregaremos una columna nombre, ¿no? Agrega algunas tareas que estén trabajando con la columna nombre. Listo, le damos nombre a las tareas, ¿no? Pasear al perro, llamar a mi mamá, meditar, etcétera, etcétera. Y en los tags tenemos estas opciones, P1, P2, P3. ¿No? Uno puede crear las opciones, ¿no? Ese es un campo tipo selección, ¿no? Para agregar una propiedad, uno puede dar al clic más, ¿no? ¿A dónde? Al clic más, aquí, a este clic más que está aquí, ¿no? Y aparece el menú, ¿no? Y puede ir creando, ¿no? Con el clic más, le das etiquetas, le das una fecha límite, por ejemplo, due date, la fecha donde se tiene que cumplir la tarea, y en tipo propiedad le das tipo fecha y listo, ¿no? Y le pones tipo límite. Nada más, y así se creó esta nueva propiedad. Esa nueva propiedad, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo también de una página completa, cómo se puede ir agregando el contenido como se quiera, y un ejemplo de la base de datos que se permitiera mantener agrupadas dentro de una tarea todas las notas y contenidos, ¿no? Hay que abrir una fila y, y vamos a agregar nombre y abrir, y a continuación vamos a ver cómo funciona. Listo, en este caso acá estamos viendo solamente una fila. Fíjense, acá estamos viendo solamente una fila, esta. Habíamos hablado de cada fila, realmente era una página. Entonces, realmente una tabla es una lista de páginas. Entonces, donde cada página tiene sus propiedades. Y fíjense, acá la propiedad es tags y due date, justamente las propiedades que están acá. Tags y due date, ¿no? Fecha de término, ¿no? Entonces, y ahí uno puede ya darle el contenido. Acá se puede agregar más propiedades si es que uno quisiera. Si es que uno quisiera solamente a esa página, puedes agregarle, por ejemplo, comentarios, o puedes agregar una lista, puedes agregar un link al Google Maps y así sucesivamente, ¿no? Entonces acá se puede crear diferentes vistas de los datos, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá tenemos una primera vista. Vamos a ir arriba. Y esta es otra vista, ¿no? Esta es otra vista tipo board, ¿no? Donde tenemos las mismas filas, pero expresadas tipo como si fuera el Trello, ¿no? Tipo board, tipo tablero, ¿no? Y por acá tenemos, fíjense, acá tenemos cómo se puede hacer filtros sobre la data, ¿no? Simplemente con filtro sale el menú y listo, nada más, ¿no? Ya está, eso es todo. Filtros al menú y acá cómo podemos crear las vistas, acá, ¿no? Le das New Views y ya está, le das el nombre de la vista, escoges el tipo de vista y ya está, ya tenemos otra vista. Y es la misma data, es la misma base de datos, pero ya tenemos dos vistas, una vista tabla y otra vista tipo tablero, ¿no? Y acá, por ejemplo, listo, esto es solamente las propiedades. Yo pensé que iba a explicar un poquito más. No hay más explicación. Listo, avancemos entonces. Acá, bueno, acá está explicando cómo crear un filtro. No, cómo darle orden, cómo ordenar. Entonces uno puede ordenar también por determinada propiedad, puede ordenar la tabla, ¿no? Aquí nuevamente vamos a ver. Si queremos darle sort, simplemente yo ordénalo por due date en forma ascendente y ya está. Eso es todo, ya lo ordenó, ¿no? Lo ordenó por fecha, ¿no? En forma ascendente. Listo. Como puedes ver, es súper cómodo, ¿no? Poder trabajar con las bases de datos.
súper cómodo poder trabajar con la base de datos. Pues se puede hacer muchas cosas más. Esto solamente es una explicación resumida de las funcionalidades de cada una de las funcionalidades de Notion, pero una visión muy, muy resumida para que te motive a ti, más o menos te tengas una idea de cómo ir empezando con Notion. Cómo ir empezando con Notion. Y también existen las plantillas, ¿no? ¿Qué cosa es las plantillas? Uno de repente te habrás preguntado, ¿y si yo no quiero configurar todo esto que está aquí porque hasta que yo lo aprenda me voy a tomar mucho tiempo, como acá todo es configurable? Entonces seguramente Notion es para las personas solamente que conocen Notion, pero yo quiero usar Notion, gozar de las funcionalidades, pero no sé configurarlo. Yo quisiera ya directamente cargarle la información, aprovechar los filtros y no estar creando las tablas, definiendo las propiedades, todo eso. Ah, ya, si no quieres hacer eso, también hay un camino. Entonces, tú puedes empezar de Notion desde cero, como si fuera casi un lenguaje de programación, ¿no? Porque todo es configurable. Pero hay otro camino. ¿No quieres empezar desde cero? Ah, ya. Entonces, para eso hay las plantillas. Si no quieres empezar desde cero, para eso existen las plantillas, ¿no? Y vamos a ver este menú de cómo se trabaja con las plantillas. Entonces, aquí nos va a mostrar cómo se crean las plantillas. Entonces, realmente tenemos una opción de una galería de plantillas, plantillas para determinadas funcionalidades, plantillas para organizar tu tiempo personal, tus finanzas personales, plantillas para gestionar proyectos y así, ¿no? Esta es una galería de plantillas, ¿no? Tú puedes entrar a esta galería de plantillas y buscar la plantilla que más te sea útil. Por ejemplo, hay plantillas en templates, ¿no? Plantillas para organizar tus tareas, ¿no? Para organizar tus proyectos, plantillas para recursos humanos, plantillas para organizar tu salud, tu ritmo, tu alimentación, y así hay un montón de plantillas. Hay muchas, muchas plantillas. Y claro que esas plantillas, unas son gratis, otras son bien económicas y otras son un poco más caras. ¿Quiénes pueden hacer plantillas? Cualquier persona. O sea, si tú dominas esto, puedes entrar al negocio de la venta de plantillas. Lo normalmente hacen es que cada uno vende algunas plantillas básicas y las plantillas avanzadas, no, regala las plantillas básicas y las avanzadas son por venta, pero te ahorran muchísimo tiempo, ¿no? Para no estar empezando desde cero, diseñando los tamaños de letra, las ubicaciones, ¿no? La distribución, cuántas páginas vas a tener, cuántas propiedades va a tener las tablas, todo eso ya está definido en la plantilla. Inclusive puedes tener botones donde uno le dé botón para insertar, hacer algo. Entonces se puede automatizar y en la práctica la plantilla es casi una aplicación, ¿no? De tal manera que automatizas tanto los procesos que es casi una aplicación. ¿No? Es casi una aplicación, ¿no? Entonces, pero con eso ya tú importas tu plantilla, la aplicas, la instalas y listo. Nada más. Nada más. Eso es todo de las plantillas, ¿no? Y ya obviamente a la plantilla, lo interesante es que esa plantilla, una vez que la vas a usar, tú puedes modificar la plantilla. De repente no te gustan los colores, no te gusta la cantidad de propiedades, borras algunas propiedades, creas otras, la customizas, la adaptas a tu necesidad la plantilla. O sea, no tienes tampoco, estás obligado a usar la plantilla tal como está. Entonces, de esa manera, tú puedes ir ahorrando mucho tiempo utilizando plantillas. Se ahorra bastante tiempo realmente. Entonces acá justamente nos está explicando cómo se usan las plantillas, se importa la plantilla, y automáticamente ya se crea nuestro workspace con esa plantilla. Esa plantilla, si queremos, estando en privado, lo ponemos al workspace, ¿no? Para después de repente podemos compartir esa información con otras personas.
O sea, una vez que la plantilla ya está customizada, la pones como workspace y defines quiénes tienen acceso a tu aplicación, que es producto, a tu workspace, que es una especie de aplicación, que viene a ser producto de tu plantilla, ¿no? La plantilla es un esquema nada más, ¿no? Es un esquema con inteligencia adicional para realizar determinadas funciones ya de negocio, pero en base a las funcionalidades de Notion. En base a las funcionalidades de Notion. Entonces, como pueden ver acá, está compartiendo ya el workspace, ¿no? ¿No? Y tú puedes inclusive crear una plantilla sobre una plantilla que ya ha sido adaptada, creas y la publicas. Puedes crear tu plantilla, lo pones en determinado categoría y ya está. Y así las plantillas se van multiplicando. Y así el trabajo de una persona le sirven a otras y a otras y a otras y a otras, ¿no? Y se ahorra muchísimo tiempo. Eso es la plantilla. Eso es la plantilla, ¿no? Entonces dice, para que Notion te ayude a enfrentar todo tipo de desafíos, creamos más de 50 plantillas que puedes usar y personalizar a tu gusto, incluidas 5 plantillas para principiantes que ya están en tu espacio de trabajo. O sea, tú apenas tienes acceso a Notion, ya tienes tus plantillas disponibles. Por ejemplo, apenas creas, ya tienes tus opciones para crear tus proyectos. Dentro del proyecto están las tareas y ya están las tablas vinculadas con una relación de integridad, todo eso, ya está, eso ya lo puedes usar, ¿no? Y bueno, acá te explica las plantillas para principiantes, ¿no? Cuando registres por primera vez en Notion, verás que en la barra lateral, ¿no? Acá en esta parte izquierda, tienes un conjunto de 5 plantillas. Las seleccionamos para ti en función de la información que nos diste en el momento de registrarte, ¿no? O sea, según tú te registres, tú dices, yo soy programador, yo soy un asesor de marketing. Según eso, él te escoge las plantillas de las 50 que tiene y te las pone automáticamente en tu workspace, ¿no? Entonces uno puede, ¿no? Para eliminar todas las plantillas de una vez, pues dice borrar todas las plantillas. Uno puede borrar todas las plantillas si no te gustan, ¿no? O si no, no, para eliminar una en particular le das clic y acá va a salir 3 puntos, ¿no? Y ahí las borras. Vamos a ver. No explica mucho ahí. Listo, seguimos. Buscar y usar plantillas en Notion. Es bastante simple, ¿no? En cualquier momento tú puedes acceder a nuestra colección completa de plantillas. En esto le das un clic de distancia en la barra lateral, encima de importar papelera, ¿no? Aquí. Aquí le das templates y nos vamos a la galería de templates, ¿no? Ya, y hay unos, o si no, también dentro de una página, también puedes llamar a una plantilla dentro de una página, ¿no? En este caso puedes llamarla para que lo pongan en el workspace, pero podrías hacer que el contenido de la plantilla esté dentro de una página que tú ya hayas creado. En este caso, esta página ya existe, Untitled, y dentro de ella le llamamos a un template, entonces va a crear una plantilla dentro de esa página. Entonces todo lo que tiene la plantilla se crea automáticamente en esa página. Fíjense, ya te crea una tabla de tareas, de proyectos con diferentes vistas y listo. Dices, ¿quieres que la plantilla? Sí, ¿no? Te da un ejemplo. ¿Y quieres la plantilla? Sí, le das get, ¿no? Plantilla y listo, ¿no? Entonces, con eso convertimos la plantilla a un ambiente de trabajo ya tal como debe ser y tú empiezas a trabajar, ¿no? Y las plantillas también, dice, además las plantillas de Notion puedes duplicar una página pública como una plantilla, ¿no? O sea, una página que tú hayas customizado para alguna funcionalidad súper útil para tu trabajo y quieres compartirla para que los demás puedan trabajar con esa plantilla. No estás compartiendo, con la plantilla no compartes información principalmente, compartes inteligencia, compartes lógica, ¿no? Funcionalidad está en la plantilla. Alguna información hay muy básica, pero la mayoría está hecha para que uno cargue la información, pero la funcionalidad es la que está en la plantilla, ¿no? Entonces tú puedes convertir tu página, ¿no? Tu página pública puedes convertirla en plantilla para que el que quiera, además de usar tu página pública, cargarle datos, todo eso, puede bajarla como plantilla a su ambiente y ir customizando esa plantilla, ¿no? Crea una nueva plantilla.
Entonces la galería de plantillas realmente de Notion incluye miles de plantillas que son de usuarios de todo el mundo, ¿no? Puedes usar como punto de partida esas plantillas y puedes haber duplicado esas plantillas en tu propio espacio de trabajo para retocarlas, adecuarlas a tu necesidad. ¿Cómo llegas a las plantillas? Con este link, notion.so/templates. Y con eso salen el menú de las plantillas, el menú de las plantillas. Listo. Bueno, hasta ahí me quedo. Me he quedado en las plantillas. En el siguiente video voy a continuar con los siguientes puntos. Como puedes ver, Notion es súper simple y a la vez súper potente. Normalmente hasta ahora lo simple no es potente y lo potente es súper complejo. Acá no. Acá es súper simple y a la vez potente. O sea, está hecho para adecuarse a tus necesidades, a tu nivel de conocimiento, a tu proceso de curva de aprendizaje. O sea, no te obliga a ti a ser un experto en Notion para recién beneficiarte de las funcionalidades de Notion. Si tú no quieres ser un experto en Notion, pero quieres beneficiarte, pues usas desde el comienzo las plantillas, ¿no? Y como puedes ver, de acuerdo a lo cómo te hayas identificado cuando te hayas suscrito, él ya te aconseja algunas plantillas, te las brinda automáticamente esas plantillas. Bueno, espero que te haya sido de utilidad y si es así, comparte este video, dale like, suscríbete a este canal para poder producir y compartir más contenido gratis para que todos podamos hacer nuestro trabajo más rápido, más eficiente y a cero costo. No te estoy cobrando absolutamente nada por esto. Gracias y hasta la próxima.